Adelante, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Mesa de Morena Socialista. Eh, Como saben, si nos han seguido, pues nosotros tenemos esta mesa cada martes a la misma hora. Y bueno, pues en estas mesas que organizamos, pues vamos a hablar de diferentes temas. Tenemos temas de actualidad política, de historia y de teoría. Pero lo que nos caracteriza es pues darle este enfoque marxista, o sea, intentar dar un enfoque, digamos, que pues no suelen encontrar en otras plataformas y es básicamente orientar a estas cuestiones hacia el marxismo. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión un tema que es importante, a lo mejor teóricamente, pero no solo teóricamente, menos en tiempos de cierta convulsión política mundial, pero al sí mismo un momento en que pues se han acelerado cambios en nuestro país también. Vamos a tratar el tema del sectarismo, del marxismo, con un texto de Lev Trotsky y vamos pues, a ir desarrollando un poco estas tesis. En esta ocasión pues nos va a dar una introducción nuestro compañero Edgar y pues esperemos que pues nos hagan comentarios en las redes sociales, nos den like a los contenidos que subimos en Facebook y en YouTube y en X y en la página morenasocialista.org.mx. Es importante todo esto porque, bueno, pues sabemos que la difusión de este tipo de contenidos pues no es muy amplia, ¿no? O sea, a veces, pues hay personas que sí se interesan, pero pues de alguna manera como están configuradas las redes, pues se tratan de limitar este tipo de contenidos, entonces es importante que pues colaboración para difundirlos. Entonces, pues vamos a comenzar la charla de hoy. Mi nombre es Gil Mayorga y le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Edgar para que nos dé una pequeña introducción y abrimos la conversación. Pues adelante Edgar, buenas noches y pues vamos adelante con la charla de hoy. Ok, pues gracias Gil, y pues buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo. No sé si ahí quede. Estamos ahorita probando ahí nuevo equipo. Bueno, estábamos comentando que estamos aquí probando unas nuevas transmisiones para el streaming. Ahorita pues vamos a tocar este tema que nos parece pues muy interesante. Se llama marxismo, sectarismo y dogmatismo. Es un pequeño artículo de Trotsky. El artículo se llama Marxismo, sectarismo, centrismo, marxismo, sectarismo y la Cuarta Internacional. Pero me parece que es un tema, pues aunque es un artículo muy breve, nos parece pues muy importante la cuestión del contenido que tiene el documento, sobre todo en el sentido de, pues vaya, sobre todo en el sentido tanto teórico como práctico. Me parece que ahí perdón, es que estoy probando también las estas galerías. No entiendo por qué. Ok, pues voy a seguir, después sigo investigando. Este, Les decía, el tema nos parece muy interesante en el sentido tanto teórico como práctico, ¿no? Finalmente, pues el marxismo es una teoría práctica. Marx lo que decían las tesis de Feuerbach, que si al problema de si a al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino práctico. Es decir, que es en la práctica pues donde se demuestra la viabilidad de
pues de las distintas teorías, ¿no? Y entonces aquí la cuestión del marxismo pues tiene que ver precisamente también con esa cuestión, su capacidad práctica de intervenir en el movimiento vivo del proletariado o la lucha viva de la lucha de clases, ¿no? Lo digo en este sentido porque pues un punto decisivo para todo revolucionario pues es la actitud que toma frente a procesos revolucionarios. Finalmente ese es el punto fundamental. Hay muchos compañeros que supuestamente se reivindican marxistas, revolucionarios, pero pues al momento de intervenir en el movimiento obrero, pues lo hacen desde una perspectiva pues bastante dogmática, ¿no? Bastante sectaria. Entonces, aquí pues primero me gustaría clarificar una situación. Hay tendencias sectarias y dogmáticas dentro del movimiento marxista, pues me parece que sí las hay, ¿no? O sea, esto es inevitable y que constantemente se pone sobre la mesa, ¿no? O sea, los reformistas, los, perdón, es que estoy moviéndole aquí. Constantemente se pone sobre la mesa, ¿no? Se nos tacha a los marxistas de ser muy dogmáticos, muy sectarios, ¿no? Pero por un lado, curiosamente lo que nos acusan de dogmáticos o sectarios, pues son en una parte los reformistas, ¿no? O al menos es lo que se refiere el artículo. Los reformistas sí nos llegan a acusar de dogmáticos, pero pues curiosamente ellos nunca se meten a la cuestión teórica, ¿no? Siempre tratan de buscar eh, salidas en el movimiento práctico por fuera de la teoría, ¿no? Esa es una de las acusaciones que se lanza. Ahora, ¿cuál es el sentido, no? ¿O a qué nos referimos con pensamiento sectario? Primero hay que reconocer que sí, efectivamente puede haber tendencias sectarias, ¿no? Dentro de las filas del propio marxismo. Pero más que atribuírselo al marxismo, me parece que se tiene que atribuírselo a los marxistas, ¿no? A las personas que estamos detrás, o a las personas que estamos tratando de llevar la cuestión teórica y en la intervención real del movimiento. O sea, no es una cuestión sencilla. La cuestión, por ejemplo, del marxismo, pues el marxismo es pues una teoría científica basada en el pensamiento racional, en el pensamiento objetivo, en una cuestión pues científica, dinámica, objetiva. La misma ciencia te lo explica, que constantemente tienes que estar revisando las teorías una y otra vez, constantemente tienes que estar regresando al pensamiento objetivo, ver las cosas no como una cuestión fija o estática, sino ver todo como en una cuestión pues dialéctica, porque así se maneja la naturaleza. Esto es lo que nos desarrolla precisamente el pensamiento marxista, que como ustedes se dan cuenta, pues no tiene nada de dogmático ni nada de dogmático, ¿no? Bueno, nada de dogmático en este sentido. Sin embargo, pues obviamente entendemos que el marxismo, a través de este pensamiento científico y objetivo racional, elabora las leyes que rigen el sistema económico capitalista. Elabora todas estas leyes que rigen al sistema capitalista y también elabora un programa de acción, un programa de lucha con el cual intervenir en el movimiento vivo de la lucha de clases. Esto es lo que hace el marxismo. Y obviamente pues está basado en un pensamiento científico, no está basado en subjetivismos o en cuestiones ideales o románticas de cómo nos gustaría cambiar la realidad, eh, sino en un pensamiento científico. Entonces, pues el marxismo elabora las leyes que rigen el sistema capitalista y elabora un programa de acción, ¿no? Que me parece que es dentro de la sociedad capitalista lo más avanzado para poder transformar la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con esta situación? Pues una cosa es que ya elabores tus leyes objetivas y científicas, y otra muy distinta, el que el movimiento de masas te las acepte. O sea, esto es muy complicado, porque nosotros sabemos que aunque hay desarrollo del pensamiento
científico, pues no toda la sociedad todavía acepta el pensamiento científico, menos dentro de la sociedad capitalista. O sea, aunque hay un pensamiento científico desarrollado en varias áreas, ¿no? Pues sigue habiendo dentro de la sociedad capitalista gente que dice que la Tierra es plana, ¿no? Gente que se basa en cuestiones místicas, gente que se basa en cuestiones religiosas, supersticiosas, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que ya hay un pensamiento científico, pues no quiere decir que toda la sociedad dentro de la sociedad capitalista, toda la gente dentro de la sociedad capitalista, pues acepte el pensamiento científico. Entonces, eso es lo que ocurre precisamente con el marxismo. O sea, el marxismo es una teoría desarrollada, la más desarrollada dentro de la sociedad capitalista, y elabora un programa de acción, pues también el más desarrollado para transformar la sociedad capitalista. Pero pues ahora falta el segundo paso, pues que la gente te lo acepte, ¿no? O sea, ese es realmente lo complicado. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el pensamiento, precisamente con el pensamiento sectario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entendemos con este pensamiento sectario que surge dentro de las filas del propio marxismo, ¿no? Lo que ocurre precisamente es que el pensamiento sectario trata de acoplar el marxismo a la realidad, ¿no? O sea, trata de acomodar sus fórmulas preconcebidas de cómo debería ser él según el movimiento, ¿no? Al movimiento obrero. Cuando el movimiento obrero es un movimiento inacabado, es un movimiento vivo. O sea, estamos hablando en que el marxismo es un programa acabado y la lucha de clases es una lucha viva, inacabada, imperfecta, ¿no? Entonces ahí hay una situación complicada, ¿no? Tratar de conjuntar este tipo de esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sectario? Pues en lugar de intervenir en el movimiento real de la lucha de clases tal y como es, ¿no? Toda imperfecta, toda inacabada, toda dinámica, viva, ¿no? En desarrollo, ¿no? Este, pues se basa, trata el sectario de imprimir sus fórmulas preconcebidas, ¿no? De cómo debería ser el movimiento obrero. Y aquí quizá, pues trataría de basarme en un ejemplo, ¿no? Muy concreto. Yo les comentaba, ¿no? O sea, sobre todo, ¿cuál es el papel de los revolucionarios en la revolución, ¿no? Frente a los procesos revolucionarios. Aquí en México, pues se desató un proceso revolucionario. Finalmente con López Obrador, el fraude electoral del 2006, la conformación de Morena. Nosotros sabíamos que pues López Obrador no era, este, pues no era revolucionario, no era marxista, ¿no? Pero sin embargo era un paso adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con muchos compañeros, ¿no? Revolucionarios? Pues decían, ¿no? López Obrador es burgués, el PRD, Morena es un partido burgués, ¿no? Y pues ya dejaban ahí al movimiento y a las masas a su suerte, ¿no? Con los reformistas. En lugar de intervenir en el movimiento, pues se aislaban del movimiento, ¿no? Construían sus propios partidos revolucionarios puros, ¿no? No importa que fueran de pocas personas, pero ellos construían esos partidos, ¿no? Partidos independientes, mientras que el propio movimiento de masas seguiría su propio curso, su propio movimiento de masas seguía construyendo Morena, seguía defendiendo a López Obrador, lo llevó a la presidencia, es decir, las masas siguen su propio camino, ¿no? A pesar de que los marxistas tengamos la razón, ¿no? Y tengamos, describamos perfectamente el movimiento, pues las masas no nos van a seguir a nosotros todavía en un inicio. Las masas pues van a seguir a sus dirigentes conocidos, a sus organizaciones que están construyendo ahí todas imperfectas, inacabadas, no importa cómo esté Morena, las masas pues van a voltear precisamente hacia esas organizaciones antes de voltear hacia los marxistas, ¿no? Entonces era una de las situaciones que me parece que es lo que recurrentemente hace el pensamiento sectario. Se aísla del movimiento de masas, ¿no? Se aísla de otros grupos socialistas o comunistas. El sectario trata de decir que pues yo soy el que tengo la razón, ¿no? Y ustedes tienen que agruparse en torno a mí, ¿no? Porque yo soy el que
el que puedo ver, ¿no? Todo esto, ¿no? Prácticamente lo que decía Trotsky es que se asumen como tipo profesores, ¿no? Dentro de la lucha de clases y esperan que las masas se aglutinen en torno de ellos, ¿no? Entonces, pues es obvio que de esta situación es muy complicado, ¿no? Que se puedan construir partidos de masas, ¿no? Con semejantes pensamientos, ¿no? Les decía, no solamente se aíslan del movimiento de masas, sino se aíslan de otros grupos socialistas, otros grupos comunistas. De hecho, no es casualidad que dentro del movimiento existan distintos grupos socialistas y comunistas y que ni siquiera se puedan poner de acuerdo entre ellos. O sea, esa es la situación que impide que dentro de la lucha de clases en México pueda surgir una organización marxista de masas, precisamente por el sectarismo que hay dentro de las filas del propio movimiento marxista, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo ahí para quizá el debate, ¿no? Pero yo concluiría, si quieren ver quizá un artículo que no sea de Trotsky, si tienen ahí ese tipo de situaciones o cuestiones que todavía les causen ahí eh, conflictos, ¿no? Un documento que yo creo que sería esencial, que te muestra o que te da una cátedra de un pensamiento vivo, dialéctico y de intervención real en el movimiento, pues yo recomendaría el Manifiesto Comunista. O sea, el Manifiesto Comunista es un documento que te da precisamente esa cátedra de lo que es un programa acabado, científico, como es el marxismo, pero al mismo tiempo tener la flexibilidad práctica de intervenir en el movimiento, ¿no? En el capítulo que dice comunistas y proletarios, en el manifiesto comunista lo menciona muy claramente, ¿no? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto de los demás partidos obreros. No proclaman principios en los cuales quieran a moldear el movimiento obrero. O sea, los marxistas, los comunistas no son más que el sector más avanzado dentro del propio movimiento obrero, los que quizá tienen una visión más amplia, ¿no? Del proceso histórico en su conjunto. O sea, esa es la visión precisamente que está dentro del propio manifiesto comunista. O sea, lejos de yo querer intervenir en un movimiento que se ajuste, ¿no? A lo que yo quiero, ¿no? O sea, pues a mí me gustaría que a lo mejor el movimiento en México pues se construyera con un partido socialista, comunista, que en lugar de un López Obrador o una Claudia Sheinbaum, surgieran dirigentes comunistas, ¿no? De las filas del movimiento revolucionario. Pero el movimiento no se va a ajustar a lo que yo quiera. O sea, el movimiento simplemente se va a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el papel de los marxistas? Pues intervenir en el movimiento tal y como es, no tal y como nos gustaría que fuera el movimiento. Y en el momento en que intervenimos en el movimiento, pues vamos empujando la lucha de clases, ¿no? Ese es el papel de los marxistas y no construir partidos independientes, porque esa es la situación que me parece que se está dando a debate, ¿no? O sea, la necesidad de un partido socialista es evidente, pero aquí la cuestión es cómo lo construimos. O sea, simplemente nos reunimos 3, 4 personas y nos autoproclamamos partido y ya con eso es suficiente, pues me parece que no va a ir no va por ahí el asunto. Entonces, esta charla pues va enfocada en ese sentido, ¿no? En tratar de estirpar ese pensamiento sectario, dogmático, el creer que solamente yo tengo la razón, ¿no? Y ya los demás están mal, porque eso es parte precisamente de un pensamiento sectario, ¿no? Y empezar a empujar realmente una fuerza marxista, ¿no? Dentro del movimiento obrero. Me parece que esa es la gran tarea que tenemos delante de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí, para ver si hay más participaciones y comentarios y dudas. Pues adelante. Sí, sí, gracias Edgar, y esa es precisamente la cuestión, ¿no? La, este,
forma en que se concibe el partido. Recuerden, compañeros, que nos acompañan aquí en Zoom, si quieren tomar la palabra, pueden levantar aquí su mano para darles uso de la misma. Nada más yo ir comentando, ¿no? Esta parte de que siempre se ha considerado que la formación de organizaciones políticas es como una cuestión solamente de acuerdo, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, el marxismo puso muchas cosas en claro, no solo para la organización de política de grupos, ¿no? Sino la organización política de clase. Porque el partido, por ejemplo, el partido marxista no es un partido de facción, no es como, digamos, una facción dentro del movimiento de los trabajadores, debe aspirar a ser el partido de la clase, o sea, un partido con metas históricas, no solamente de coyuntura o de intereses inmediatos, ¿no? Como serían los partidos reformistas, que al final se quedan un poco en eso. Entonces, un partido marxista o el partido marxista, pues ese es el partido de clase y por tanto tiene o defiende los intereses históricos a largo plazo. Entonces, la cuestión es cómo se llega a esa situación, ¿no? De constituir un partido de clase. Evidentemente, pues lo principal es gozar la confianza de la clase, o sea, tener esta parte de adquirir, digamos, la representación de los intereses de clase. Y ojo, no quiere decir que se convierta en un partido con el acuerdo de todos los integrantes de la clase, porque en ningún momento pues vamos a ver en ningún país que toda la clase trabajadora se ponga toda de acuerdo con todos los objetivos de largo plazo, porque incluso no se pone de acuerdo muchas veces por intereses de corto plazo, ¿no? Mucho menos por los intereses de largo plazo. Entonces, no es como que tenga todo el consenso, ¿no? No se forma por un consenso de toda la clase, sino los elementos más avanzados, ¿no? Los elementos más avanzados que tienen la capacidad de arrastrar a los elementos menos avanzados detrás de ellos y los elementos ya de plano atrasados, por lo menos que no se pongan en contra, o sea, que se hallen o se pongan en una situación tal que no sean un obstáculo. Entonces, en la lucha por la clase o la representación de la clase, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Se pueden pasar muchos procesos, pero lo cierto es que en términos de las herramientas teóricas y la historia práctica, pues el marxismo demostró que sí es posible. O sea, sí ha habido históricamente partidos de la clase, y esos son, digamos, de alguna manera nuestros modelos, aunque no quiere decir que estemos digamos, enfocados a repetir los mismos modelos, ¿no? O sea, pero sí son ejemplos de qué cosas pueden ocurrir, ¿no? O sea, concretamente podemos hablar del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, ¿no? El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y en general los partidos comunistas, ¿no? Que entablaron luchas por el socialismo, como el Partido Comunista Cubano, el Movimiento 26 de Julio, el Partido Comunista Chino. Entonces, Partido de los Trabajadores, ¿no? De Corea, de Vietnam. O sea, hay como varios ejemplos, ¿no? Y qué tan álgidas pueden ser estas luchas, pues nos lo representa, pues solo en Latinoamérica, por ejemplo, cómo se formó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? Y el propio Morena. O sea, el propio Morena nos puede dar una idea de qué situaciones se pueden dar en la lucha por lo que podríamos llamar, sí, la hegemonía, ¿no? La hegemonía de la parte avanzada del proletariado sobre el conjunto de la clase, que se tiene que expresar en tarde que temprano en un partido. A veces no es el primer momento, ¿no? De la lucha, a veces el partido se forma después. Incluso en el caso de Cuba se formó después de la toma del poder, aunque ya había organizaciones de clase y había un partido comunista, pero no había alcanzado la representación de la clase.
Entonces eso se consiguió plenamente después de la toma del poder. En el caso de la Unión Soviética, pues el Imperio Ruso tenía un partido obrero escindido, ¿no? Tenían un partido, el Partido Socialdemócrata estaba escindido en dos ramas, ¿no? Bolcheviques y mencheviques, y aparte estaba el socialista revolucionario, estaban trudoviques y un montón de organizaciones, el Bund judío. Entonces estas organizaciones pues luchaban dentro de la clase para conseguir la representación. Finalmente el partido bolchevique gana esa representación. Incluso lucha por ella desde un principio, pero la logra conseguir con la misma revolución. O sea, prácticamente en las vísperas, ¿no? Los últimos los meses previos a la Revolución de Octubre. Y cuando consigue realmente la hegemonía es cuando se desencadena la Revolución Rusa, la de octubre-noviembre. Entonces hay como varios procesos. Sí, recuerden levantar su mano si desean participar, no hay ninguna restricción, ya saben, para tomar la palabra. Y pues ya nada más seguir con este comentario, por ejemplo, hablando del tema que tratamos hoy en Morena, y hay una cuestión sobre la parte del sectarismo, ¿no? Y no es nueva porque la parte del sectarismo se presentó en Morena incluso antes de ser partido, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan mejor que yo la parte de formación del grupo puro, ¿no? El sector o ala purista, ¿no? Se llamaban los puros y hablaban de una representación absoluta de los principios del López Obradorismo en Morena. Y eso que no hablamos de un partido marxista, ¿no? Estamos hablando de una formación progresista y de izquierda, entonces aquí en México. Pero me viene a la mente mucho la parte de esta, porque, por ejemplo, en un principio había un rechazo sectario a miembros del PRD, ¿no? Por ejemplo, o de otros partidos. Y bueno, eso se escudaba en la pretensión, ¿no? De que no había que admitir estos elementos, por temas de corrupción o de arribismo político. Con el tiempo, pues también hay que notar, ¿no? Que la estrategia de López Obrador, su estrategia personal de él y su grupo, fue clara en, pues, no admitir, ¿no? Un proceso sectario, y a veces más bien se fueron al otro extremo, ¿no? O sea, a veces se le dio mucha presencia a elementos ajenos, ¿no? Ya no solamente discordantes, ¿no? Sino ajenos al movimiento de izquierda e incluso dañinos, ¿no? O sea, hoy estamos viendo algunos resultados de esa política, que no siempre fue eficaz ni siempre fue certera, hay que decirlo también, pero que en su momento a veces y en algunos muchos casos, de hecho, se justificaba admitir ciertos perfiles para lograr triunfos electorales, pero pues al fin y al cabo, lo que hemos observado pues, es que en Morena, al rechazar el sectarismo, pues también se fueron del otro lado, ¿no? Se fueron a abrirle el paso al oportunismo. Entonces siempre hay que tener presente esas dos partes, ¿no? O sea, los movimientos políticos en general de izquierda, pero incluso también el marxista, obviamente, tienen que luchar por evitar los extremos, ¿no? O sea, y eso el sectarismo, o sea, a esa parte de solo admitir elementos que digamos, probados y jurados, o irse al otro lado, oportunismo, ¿no? Y decir que pues cualquier tipo de alianza es buena y que todo perfil es el adecuado y que todo sirve y que todo ayuda a la causa, ¿no? Lo cual tampoco es cierto. O sea, siempre es un equilibrio, ¿no? Entre ambas partes. O sea, por un lado, siempre es necesaria la lealtad, ¿no? A la causa de los elementos que incorpora el partido. Siempre. Por otro lado, puede ser importante absorber ciertos elementos contrarios para cuestiones tácticas, o sea, paralizar a los oponentes, ganar posiciones que de otra manera no podrían ser tomadas y avanzar en cuestiones prácticas, ¿no? O sea, siempre hay un equilibrio que se debe realizar. Digo, el mismo partido bolchevique lo hizo, ¿no? O sea, admitió muchos elementos y creció rápidamente. O sea, en principio, al iniciar las revoluciones del 17, pues eran pocos bolcheviques relativamente. Y el partido experimenta un crecimiento brutal, ¿no? Hacia la revolución.
Y pues eso era obvio, ¿no? Que se necesitaba incorporar esos elementos. O sea, ¿quiere decir que todos esos elementos se volvieron bolcheviques en 5 meses? Pues no, ¿verdad? Obviamente no. O sea, muchos eran gente de izquierda, sí, algunos eran oportunistas, otros eran, digamos, por lo menos no elementos no tan sectarios de otras formaciones, o sin partido, o sin formación, que adoptaron rápidamente las tesis bolcheviques, los programas, sobre todo las consignas, ¿no? En medio de la guerra y el caos económico. Entonces, la cuestión es, cómo moverse, ¿no? Entre esos dos extremos. Aquí en México, por ejemplo, ahorita hay una crítica interna, ¿no? En Morena, o sea, es esa parte por un lado vemos el oportunismo, ¿no? De muchos elementos que están infiltrados, o sea, a lo mejor el más saliente elemento del oportunismo, pues tiene nombre, ¿no? Es Ricardo Monreal, aunque no es el único, o sea, definitivamente hay más, pero es como el más, característico, ¿no? Tiene un grupo muy poderoso en el Congreso, entonces eso por un lado, ¿no? Y en el otro lado, el sectario, hay una onda ahí que denunciaba el mismo López Obrador, ¿no? ¿Cómo les llaman? Progres buena ondita, ¿no? O sea, unos perfiles bastante extraños que en realidad parecen tener más presencia en redes sociales, pero de alguna manera influencian el debate, ¿no? O sea, los elementos monrealistas, por un lado, pues vemos que parecen tener o ser la causa, ¿no? De que pervivan elementos tan nocivos como Alejandro Moreno y otros en el Congreso y que tengan el poder que tienen, ¿no? O que presumen tener. Y en el otro extremo, estos nuevos sectarios, pues están polarizando también el debate en ese sentido, ¿no? De hacer críticas, por ejemplo, al gobierno sobre cuestiones, pero pues en un sentido más, como de una lucha por el poder, más que, o de influencia, más que de una verdadera defensa de la causa. Pero no sé, no sé si no hay algún otro comentario, si no, Edgar, si tú, ¿cómo ves esta parte, no? También de Morena. Sí, pues gracias, Gil. Pues sí, la verdad es que el sectarismo pues hay en todos lados, ¿no? O sea, el sectario hay de tanto en las filas del marxismo como en las filas del como en las filas del marxismo, ¿no? O sea, el sectarismo está en todos lados, ¿no? Estos grupos que pretenden ser pues muy puristas, ¿no? Finalmente lo que hacen pues es aislarse, ¿no? Y la situación, por ejemplo, dentro del reformismo, pues este tipo de sectarios, lo que comentabas, ¿no? Este famoso grupo de los puros, ¿no? Puro, bueno, ya no sé dónde andan ahorita, ¿no? Ya bien degenerados. Pero, por ejemplo, los sectarios, ¿no? Dentro del reformismo, curiosamente tienen la peculiaridad que no leen, ¿no? O sea, que no se basan en la teoría, en absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿y eso a dónde los lleva? Pues al oportunismo. Finalmente, el oportunismo los lleva, precisamente a adaptarse al sistema capitalista y a su reproducción política. O sea, eso es lo que ocurre con estos sectarios dentro de las filas del reformismo, ¿no? Que aparentemente se vuelven muy sectarios, muy intransigentes, ¿no? Que decían que ningún acuerdo con ningún perredista, al final terminan volviéndose los peores oportunistas. O sea, finalmente la teoría ahí te demuestra que no es nada más cosa de libros. O sea, la teoría sí sirve para darte una guía de cómo moverte dentro del movimiento obrero. Esa es la situación. El problema también que vemos es de que pues ya una vez que reconoces el papel de la teoría y regresas pues a la pues al estudio del marxismo, pues también te dice que eso pues tampoco es garantía de una intervención este eficaz dentro del movimiento obrero. O sea, el estudio del marxismo pues obviamente te sitúa un paso más adelante, ¿no? El problema que vemos es que pues muchos compañeros se elevan, ¿no? Con la teoría y se creen como tipo superiores, ¿no? O sea, prácticamente se creen
como una especie de iluminados, ¿no? Como una especie de profesores que creen enseñarle a todo mundo. O sea, cuando el marxismo, no, la idea del marxismo de entender la realidad a nuestro entorno no es para vanagloriar nuestro conocimiento o sentirnos superiores, ¿no? De que sabemos más que los demás, sino es para tener una intervención práctica en el movimiento, porque si no, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve estar leyendo y aprendiéndote el capital de memoria, ¿no? Al derecho y al revés, si tu intervención en el movimiento se empieza a aislar, ¿no? Del propio movimiento de masas, tratas tú mismo de amoldear la realidad a tus preceptos, ¿no? Prefabricados, ¿no? De cómo debería de ser el movimiento de masas. Entonces, me parece que esa es una situación. Otro libro que me parece muy importante que habla acerca de este tipo de combate, ese tipo de tendencias sectarias y dogmáticas, pues es el de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que es precisamente el de Lenin. Ese librito también te hablaba acerca de la intervención práctica, ¿no? O sea, algunos comunistas, pues adoptaban un pensamiento bastante infantil del movimiento y de la lucha de clases. Decían, no, nosotros somos comunistas y no hacemos acuerdo con absolutamente nadie, ¿no? Y obviamente Lenin les decía, pues es que eso no es así, en el movimiento de masas tienes que hacer una serie de acuerdos con un montón de personajes, ¿no? De distintos estratos o lucha o de confluencia ideológica, no nomás con puro comunista. O sea, si nosotros nada más hacemos acuerdo con puro comunista, pues nos vamos a quedar solos. O sea, la lucha de clases implica hacer acuerdos, ¿no? En ese libro lo manifiesta así Lenin, acuerdos con un montón de sujetos de distintas ideologías políticas, y eso no significa que tú traiciones tus principios ideológicos. Ahí lo que planteaba Lenin, ¿no? O sea, si las circunstancias objetivas te obligan, ¿no? A hacer un determinado acuerdo, pues evidentemente lo tienes que hacer. Y Lenin ponía el ejemplo del ladrón, ¿no? O sea, si en un determinado momento llega un ladrón, ¿no? Y te dice, el dinero o la vida, ¿no? Pues tú no te vas a poner de purista a decirle, ¿no? No, pues yo no pacto con delincuentes, ¿no? Porque es evidente que te van a terminar, matando, ¿no? El ladrón. Pues obviamente tienes que hacer un acuerdo con el ladrón, ¿sabes qué? Ahí te doy mi dinero y salvas tu vida, ¿no? O sea, esa es una negociación obligada por las circunstancias, ¿no? Pero pues una cosa es que negocies con un delincuente, ¿no? A cambio de tu vida por una cuestión obligada, y otra cosa es que te vayas a robar, ¿no? Junto con el delincuente. O sea, eso sí sería traicionar tus principios ideológicos. Entonces, esa es la situación. El hecho, por ejemplo, de que nosotros nos participemos activamente en Morena, pues no quiere decir que estemos traicionando nuestros principios ideológicos. O sea, si nos estuviéramos prestando a toda la clase de marronadas que hacen dentro de Morena, pues entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí estaríamos traicionando nuestros principios ideológicos, ¿no? Pero el hecho de intervenir en el movimiento para hacerlo avanzar, me parece que eso no es una traición a los principios, ¿no? O sea, los principios, sí tienen que ser fijos de hierro de los marxistas. O sea, nosotros no cedemos en cuestiones del análisis del capitalismo. Esa sí es una cuestión de principios. O sea, ahí no vamos a ceder ni un milímetro. O sea, nosotros tenemos que analizar el capitalismo, ¿no? Y obviamente los que no leen, no, nos van a tachar de dogmáticos, ¿no? De que nada más estamos en la teoría y que puro dogmatismo, ¿no? O sea, ese es el primer acusación que nos van a lanzar, ¿no? Pero el hecho de analizar el capitalismo no proviene de un capricho o un berrinche, sino es parte de un análisis objetivo de la realidad, de un estudio científico, y ahí no podemos ceder en ese sentido, ¿no? O sea, mientras exista el capitalismo, nosotros lo tenemos que estudiar. Esa es una cuestión de principios, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar qué es una cuestión de principios y qué es una cuestión de intervención o de táctica, de estrategia, ¿no? Y regresando al libro de Lenin, ¿no? De la enfermedad infantil en el izquierdismo, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo,
Lenin también hacía la observación, ¿no? En ese entonces ya los comunistas, los partidos comunistas ya eran no pequeños partidos pequeños, sino ya eran partidos ya de masas, ¿no? Ya eran partidos que ya estaban convirtiéndose en masas o estaban en ascenso de masas, pero todavía eran pequeños comparados con los de la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia todavía tenía una influencia mayor, ¿no? Concretamente el caso de Inglaterra. En Inglaterra estaba el Partido Laborista. El Partido Laborista pues era un partido de masas tradicional, de la clase trabajadora, y la recomendación de Lenin era intervengan en el Partido Laborista, ¿no? Conviértanse en un ala del partido laborista y vayan ganando influencias dentro de ese partido laborista. La situación es de que muchos dentro de Inglaterra, comunistas, no querían, ¿no?, intervenir en el partido. Decían, no, pues es que nosotros ya somos los comunistas, nosotros ya formamos un partido comunista, ahora la gente tiene que adherirse a nosotros. Y obviamente Lenin, pues combatía ese tipo de ideas sectarias. Y estamos hablando de que ya eran grupos comunistas de varios miles, de cientos de miles de personas, y aún así Lenin les decía, oye, ustedes todavía no pueden proclamarse partido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México vemos que pequeñas organizaciones de apenas decenas de compañeros ya se proclaman partido, ¿no? O sea, ya se juntan tres personas y un perro y se proclaman partido. Y hay un montón de partidos aquí en México, ¿no? Todo el mundo se proclama partido y todos tienen como su pequeña, doctrina, ¿no? Ideológica, o sea, como una secta así de estas cristianas, de las religiosas. Ya ven que cada quien funda su propia capillita, su propia iglesia, y no se hablan con las demás porque cada quien tiene su visión. Pues así, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, me parece que para purgar de esta llamada enfermedad infantil, del izquierdismo en el comunismo, pues se tiene que analizar concretamente el caso del sectarismo, ¿no? O sea, ¿qué es el sectarismo dentro de las propias filas del comunismo? Porque, o sea, sí hay sectarismo en distintas tendencias ideológicas, ¿no? Hay sectarismos entre los anarquistas, hay sectarismo en los reformistas, y hay sectarismo en el marxismo. O sea, eso también hay que checarlo. Que yo lo reitero, no es una cuestión de la teoría marxista, ¿no? O sea, esto más bien tiene que ver con los marxistas que están llevando la teoría a la lucha viva de la clase trabajadora. O sea, finalmente los marxistas pues somos humanos, ¿no? De carne y hueso, y obviamente estamos expuestos a zigzagueos. O sea, acá nuestro pensamiento es un pensamiento vivo. Nosotros mismos vamos a estar oscilando constantemente entre izquierda y derecha. O sea, constantemente. O sea, ¿por qué? Porque estamos vivos, estamos en procesos. O sea, y una persona que quiere ver como algo, un proceso fijo y ascendente, pues eso es imposible, ¿no? Entonces, los mismos marxistas estamos expuestos a esas oscilaciones. La teoría no, la teoría sí está fija, la teoría sí ya está quieta, ¿no? La teoría marxista, ¿no? Dentro de cierto límite, digamos que ya está acabada, elaborada, ¿no? Pero nosotros no, nosotros estamos vivos, fijos. La lucha de clases, peor aún, la lucha de clases es todavía más imperfecta, esta es todavía más inacabada. Y si nosotros esperamos intervenir en una lucha revolucionaria, ¿no?, ya acabada, pues nunca vamos a intervenir, ¿no? O sea, si nosotros estamos esperando que en México surja un partido socialista, comunista, con un Lenin al frente para intervenir, pues eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Entonces nosotros hay que intervenir en lo que hay, ¿no? Y sobre la marcha, pues vamos exponiendo precisamente la cuestión del marxismo y explicando, ¿no?, la lucha, ¿no? Pero bueno, yo mientras ahí lo dejo. Sí, correcto. Sí, gracias, Edgar. Les recuerdo a los compañeros, pueden participar levantando su mano. Mientras tanto, pues yo ir comentando, ¿no? También. Veo la mano de Leopoldo. Adelante, Leopoldo. Gracias, llegué un poco tarde, pero me he estado bañando de lo que se venía en la plática.
Mm, Bueno, lo que dice Edgar, estoy de acuerdo, ¿no? Con todo lo que él dice. El tema central es cuando exponemos la parte teórica con la parte práctica. Y cuando digo práctica, lo digo en el sentido economista, ¿sí? Y entonces él dice, siempre vamos a estar variando. Y luego afirma, pero en nuestra ideología no variamos. Pero en nuestro planteamiento económico cotidiano creo que sí variamos. O somos muy blandos, o no tenemos nuestras herramientas teóricas, no logran transformar la vida económica concretita, ¿no? Y cuando hablo de vida económica concretita, pues está todo el pensamiento ideológico y económico de lo que plantea Lenin y lo que plantea Marx en los ensayos concretos de la vida cotidiana. Sí, creo que ahí es donde yo pienso que toda la izquierda, seguimos en ese embrollo, ¿no? Y tenemos nuestras propias justificaciones ideológicas para conservarnos en esa línea, ¿no? Cuando podríamos decir, si somos sinceros, pues simplemente porque hay que hacer transformaciones económicas concretas, ¿no? Y al final no las hacemos. Y entonces creo que criticamos lo que realmente somos en la práctica, ¿no? O sea que somos idealistas, ex- otros calificativos, los que ustedes crean, pero al final en las luchas concretas económicas, pues siempre quedamos fuera. Pero Lenin ya lo dijo cuando dice vayan al Partido Laboral inglés y participen, ¿no? Y ahí están las realidades, ¿no? Que pueden ser los ingleses, que pueden ser los franceses, que puede ser México, que puede ser Norteamérica. Y ahí es donde, como dicen, donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque simplemente si somos muy, em, mm, si somos muy históricos, si ustedes quieren, pensando en la relación de fuerzas, pues no tenemos la capacidad, porque realmente es la verdad, no tenemos la capacidad. Quizá la inteligencia y todo esto de hacerlo sí, pero como la dialéctica es una relación como yo entiendo, es una relación, sí, de fuerzas, ¿no? Que siempre están en contradicción. Mm, Creo que ahí es donde nos atoramos, y yo me atrevería a decir más, hasta en nuestras propias teorías o planteamientos, creo que no nos queda claro. O sea, a mí me gustaría que hiciéramos un ensayo, no sé, psicológico, pedagógico, para demostrarnos a nosotros mismos que ni siquiera en la parte de ideología, de concepto, nos queda claro. Y el ejemplo lo puso muy bien Edgardo cuando dice, si llega un ladrón y me roba, pues qué onda, ni modo que me le ponga el brinco, ¿no? Pero esto yo lo veo a cada momento en concepciones ideológicos de ideas, por ejemplo, que continuamente nos están bombardeando, ¿no? Como en términos religiosos cuando dice Jesús, pobres siempre los tendréis. Y Jesús lo dice en un momento histórico con sus propias realidades históricas, ¿no? Y este mismo concepto, diferentes personas lo toman de una manera o de otra manera. O sea, ahí está la diversidad histórica, como yo lo veo, ¿no? Y de ahí cada quien se cuelga de una manera o de otra. Y lo terrible de esto es que al final parece ser que es la propia naturaleza humana la que nos domina
y nos permite estar siempre disvariando en cosas tan simples. Si la gente tiene hambre, pues dale de comerlo. Y no, por alguna razón que yo personalmente no me la acabo de explicar, este, pues sí que decimos, bueno, pues que el hambre es sistémica, ¿no? Pues sí, sí es sistémica. Sí, porque es creación nuestra, ¿no? Al final, nosotros como seres humanos somos los responsables y lo estacionamos ¿en qué? En una concepción global que, si tú quieres, se llama Estado. Y el Estado funciona, pues lo que dice Marx, y siempre yo lo puntualizo. Para Marx, el Estado es siempre Estado del capital. Y entonces la única manera de borrarlo es cuando lo quites. El concepto, y no lo digo yo, lo dice Carlos Marx en muchos términos. Y eso me lleva a todo tipo de planteamientos donde quizá hay que, yo digo, al final seamos prácticos en algunas cosas, ¿no? En la parte teórica, en la parte ideológica y en la parte concreta de cuál es nuestro papel económicamente hablando de lo que se tiene que hacer. Nuestro planteamiento económico va a ser gradualista, va a ser radical, no sé por dónde le vamos a buscar la hebra, de tal manera que de alguna manera los compañeros que están en la línea digan, ah, cabrón, pues estos están haciendo cosas muy concretas y que estos hechos concretos no nos contradigan en la parte ideológica. Yo lo plantearía así. Gracias. Sí, gracias, Leopoldo. Te recuerden, pueden igualmente levantar su mano para participar. Y nada más comentar ahorita antes de que comente Edgar. Y nada más que no hay que irnos por otro lado. O sea, Marx se refirió al Estado, siempre el Estado como una organización de dominación de clase. Hoy el Estado es capitalista, como antes fue absolutista, o antes esclavista. O sea, evidentemente la erradicación de la explotación pues va a hacer que desaparezca el Estado, pero ojo, en el marxismo no se refieren a aniquilar el Estado de la noche a la mañana. O sea, eso defiende el anarquismo. Más bien el Estado debe dejar de ser históricamente necesario para que ya su desaparición sea completa. Y el Estado, Marx no se refiere como un aparato, digamos, puramente abstracto, ¿no? Son más bien, el Estado es un aparato de dominación de clases, es decir, es una relación social de explotación. Asimismo, el capital no es una sustancia, el capital es una relación de dominación de clase. Es una organización que estructura la sociedad en como una pirámide, donde están los trabajadores hasta abajo y los poseedores hasta arriba. Entonces, si nos planteamos qué acciones hacer, pues hay que plantearnos qué situación de clase tenemos. O sea, no podemos plantearnos, o sea, nosotros los que estamos en este chat, por ejemplo, no podemos plantearnos, voy a socializar la economía. O sea, con base en qué puedo yo socializar la economía o cualquiera de nosotros. Eso no se puede. Lo que sí se puede es sentar las bases políticas que nos conduzcan a socializar la economía. O sea, que nos permitan un trasvase del poder de los que lo tienen actualmente a quienes no lo tienen, que son los trabajadores. O sea, cuando hablamos de medidas económicas, pues qué medidas económicas, ¿no? En realidad nosotros somos parte de esa economía, somos parte de esas relaciones de dominación, pero no como dominadores, sino como dominados. Entonces, de lo que se trata no es plantearse acciones aisladas, sino realmente una transformación de la sociedad por medio de la
la creación, o sea, el reemplazo, la destrucción del aparato de Estado capitalista y su paso a un Estado, en principio otra forma de Estado de dominación de clase, pero ya no del capital, sino de los trabajadores, que a su vez permita que en una siguiente etapa el Estado empieza a disolverse, empieza a desaparecer. Entonces, no le vería como plantear en ese sentido, ¿no? O sea, no se trata de plantear las cosas de ya empezar a hablar de naturaleza humana, de nuestra posición, que si nuestra ideología es firme o no. La ideología puede ser todo lo firme que se quiera, pero la ideología en su firmeza tiene que ser objetiva. O sea, tiene que ser cada vez más científica y ser científico significa en principio aceptar los hechos de la preeminencia de ciertas relaciones de clase y relaciones de dominación, y que la forma de erradicarlas o transformarlas, pues es por medio de la lucha política, la creación del partido político, la toma del poder, la transformación de la sociedad, la expropiación de los poseedores. No tiene sentido ponerse a hablar de medidas económicas aisladas, pues si no se ha expropiado a los capitalistas. O sea, la condición fundamental de la transformación de la economía, y eso creo que tenemos que meternos en la cabeza, es la expropiación del capital, la expropiación de los capitalistas, la toma de los medios de producción por los trabajadores a través de su Estado y sus sindicatos, sus organizaciones de masas. Mientras tanto, lo demás es confusión, es meramente confusión y así no tiene caso hablar de una naturaleza humana. Es la naturaleza humana concreta a la que nos referimos, históricamente determinada, no una naturaleza abstracta. Y menos aún empezar a escarbar nuestra psicología, ¿no? Tampoco se trata de eso. No sé si no hay otras participaciones. Y recuerden, está abierto el micrófono. ¿Tú cómo ves, Edgar, esta parte? Este, a ver, ahí estoy, ¿no? Sí, esta situación, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Como ciencia. Hay que ver que el marxismo, pues, como ciencia y como toda ciencia, elabora leyes que no son leyes absolutas, o sea, ninguna ley es absoluta, ninguna ley te explica todo. Todas las leyes son relativas, ¿no? Están delimitadas por tiempo y espacio, ¿no? La cuestión, por ejemplo, con el marxismo es que desarrolla las leyes del sistema capitalista. En ese sentido, esas leyes siguen siendo válidas hasta el día de hoy, porque pues en el día de hoy seguimos estando en el capitalismo, porque muchas veces nos acusa a los marxistas, es que no quieren revisar las teorías, lo del mar ya es caduco, ya está obsoleto, eso ya no es vigente en la cuestión actual, en la época de Marx no existían ni siquiera los teléfonos, ¿no? O sea, tratan de sacarte completamente del contexto, uno de los ataques del marxismo, y tratan de buscar, ¿no? Que se revise el marxismo. La parte científica del marxismo, pues o la misma ciencia, pues obviamente involucra un pensamiento dinámico, dialéctico, de estar revisando constantemente las teorías. O sea, en el aspecto científico tienes que revisar una y otra y otra y otra vez las teorías. Esto es parte del pensamiento dinámico. La cuestión, por ejemplo, con las leyes que expuso Marx, ¿no? Que describen el funcionamiento del sistema capitalista, siguen siendo válidas porque estamos hablando de procesos históricos, ¿no? O sea, estas leyes van a seguir estando vigentes mientras siga estando vigente el sistema capitalista. O sea, dicen, es que cuando Marx vivía era una época muy diferente, ¿no? Pero pues todo lo que se produce se sigue produciendo en fábricas. O sea, todo se sigue produciendo en fábricas con la explotación del trabajo asalariado, con obreros. O sea, por muy desarrollada que esté una planta industrial, o sea, sabemos que hay procesos de maquinaria, ¿no? Avanzada, todo ya está muy automatizado,
pero en esas partes del proceso siguen involucrando trabajadores. O sea, necesitan forzosamente la explotación del trabajo asalariado. Entonces, todo lo que se produce se sigue produciendo en fábricas con obreros. O sea, lo que ha cambiado es la tecnología, la intensificación del trabajo, pero todo eso sigue siendo válido. Entonces, en esa parte, pues sí se tiene que ser firme, ¿no? Firme en determinado margen, ¿no? Firmes en la teoría, ¿no? Firmes en el hecho, ya lo explicaba Gil, de que para cambiar esta relación de producción, pues tienes que expropiar el capital, ¿no? De lo contrario, no lo haces. Ahí no podemos ceder ni un milímetro. Ahí sí tenemos que seguir con la firmeza de que pues, se tiene que analizar el capitalismo, expropiar el capitalismo, tomar los medios de producción, o sea, toda esa parte es firme, ¿no? Toda la otra parte, pues hay que ser muy flexibles en la cuestión de la lucha de clases. Yo ahorita con esto concluyo, por ahí está el compañero Sea, levantó la mano, pero se me viene un caso muy concreto, ¿no? Yo recuerdo que estuvimos asistiendo en las primeras reuniones de estas coordinaciones de las 40 horas, ¿no? Hubo coordinaciones en las que se llamó a reunir a varios compañeros para precisamente luchar, ¿no? Por las 40 horas, o sea, se armar una coordinación a nivel nacional por formar las 40 horas, pero curiosamente había casos de sectarismo. Ya había compañeros que decían, no, es que ustedes son de Morena y nosotros no queremos saber nada con Morena. Le digo, bueno, pues sí, pero pues tú a lo mejor no, pero pues el movimiento pues sí tiene que necesitar, ¿no? La conjunción de varias fuerzas y de distintas ideologías y en una lucha muy concreta, como en el caso de las 40 horas. O sea, ahí tenemos que entrar de distintas ideologías para empujar el proceso. O sea, yo no me voy a poner de exquisito, ¿no? A decir, no, contigo no, porque eres anarquista, ¿no? Contigo no me junto, ¿no? Y así se basaron en esa coordinación, recuerdo, ¿no? Al final se terminó disolviendo, cada quien formó como su coordinación y el problema es que precisamente en el movimiento no logramos armar una coordinación nacional para empujar el proceso de las 40 horas. Entonces todo el proceso de la lucha de clases está así, lleno de mucho sectarismo dentro de distintas formaciones teóricas, ¿no? Ya sea reformista, anarquista, comunista, hay tendencias sectarias y lo importante es reconocerlas, ¿no? O sea, esas tendencias sectarias se forman dentro del propio capitalismo, es inevitable, ¿no? Y nosotros no podemos adoptar una posición infantil, porque es una posición infantil, ¿no? Adoptar la idea de, no, pues si no se hace como yo quiero, pues ya no juego, ¿no? Así hacen los niños, ¿no? Si no se organiza como yo quiero, pues yo no juego, entonces. Y se salen de estas coordinaciones, se pelean, rompen completamente cualquier tipo de coordinación. Entonces, es algo inevitable, ¿no? Dentro del movimiento, pero hay que ser conscientes para tratar, ¿no? De dar esa batalla. Bueno, la dejo ahí para más comentarios. Sí, gracias, Edgar. Adelante, Leopoldo. Gracias, Gilberto. Bueno, lo que dijiste primeramente, Gilberto, ¿no? O sea, realmente estar rebatiendo muchos temas míos y está bien. Está bien y está mal porque al final, como yo entiendo, porque tú lo ves como infantilismo, dale el calificativo que tú quieras, tú marcas una línea donde al final dices, y creo que eso sí me queda muy claro, dice, mi postura es una postura ideológica, ¿sí? Y el planteamiento histórico, concreto, temporal, lo metes en un relativismo y pones por delante el pensamiento ideológico, de construcción ideológica, donde ahí sí dices, no, pues ahí sí no cambio. Lo demás, dice, los cambios, igual que lo dice Edgar,
estos cambios económicos, pues casi, pues la verdad no sabemos para dónde va el tiro, ¿no? Y en cuanto yo lo que sostengo, lo que nos toca hacer, porque al final, o sea, ¿qué valor positivo tiene Morena? Pues que en su discurso de primero los pobres, que yo lo cambiaría primero el proletariado, pues ahí van haciendo acciones, ¿no? Y si tú analizas las elecciones, por ejemplo, de nuestro presidente, de nuestra presidenta, de nuestro proyecto de izquierda, pues se la está jugando a cada momento y de alguna manera se tiene que autotraicionar porque ni siquiera en el plano ideológico ponen las cartas claritas, ¿no? Entonces como estamos, como tú lo dices, Gilberto, estamos en el modo de producción capitalista, que es histórico, sí, o sea, no es algo eterno, ¿no? Y creo que pues ahí está para mí, repito, el problema de la izquierda, ¿no? O sea, dejamos para un futuro redentor que no sabemos cuándo vendrá, cuando la lucha de clases se vuelva, la lucha del proletariado llegue y y acabe con la propiedad privada, ¿no? Y acabe, repito, con el Estado y la misma confrontación de lucha de clases, ¿no? O sea, para mí es el pensamiento a ese nivel de Carlos Marx, es un pensamiento para mí redentorista, ¿no? Llegará un momento que la clase trabajadora tome conciencia de su realidad. Desde mi punto de vista, eso no. Para mí eso es antidialéctico. Y por eso Marx se atreve a decir de que vivimos en la prehistoria, ¿no? Llegará un momento donde de alguna manera, y pongo entre comillas de alguna manera, estemos más cerca del comunismo, ¿no? Y ahí viene todo el chorizo de los momentos, si fuimos, eh, pues nuestra historia de clases históricamente, cómo se va dando, ¿no? Desde desde, bueno, toda la línea esta histórica, ¿no? Que yo de alguna manera, yo digo, pues se trata de esto, bueno, pues entonces me voy a sentar y esperar y en la medida de lo posible, voy a hacer lo que yo pueda, ¿no? Porque pues ya ni qué pensar en el libre albedrío ni cosas así, ¿no? Pues al final es el peso de la historia que lo va a determinar la lucha de clases o lo va a determinar el proletariado. Bueno, al final el proletariado va a desaparecer como tiranía del proletariado, ¿no? También va a desaparecer. Y yo lo único que es, por lo menos es trabajo mío personal, se logre o no se logre, es como adelantar los procesos históricos, si es así como adelantarlos. Y creo que a ese nivel, repito, continuamente nos estamos traicionando. O sea, ¿qué hacemos? Pues como ya no lo dejó fácil Carlos Marx con la interpretación de lo que es el capital, pues sigamos viviendo a expensas de lo que es el capital, ¿no? O sea, conocemos las leyes del capital y la fregada. Y es más, para hacer nuestras transformaciones, que para mí sería el punto central en discusión, mm, las leyes, los principios del capital, parece ser que Marx los eterniza. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer para que esa eternidad, ese proceso largo, cómo lo podemos reducir a una mínima expresión? Y yo sé que
habría mucho que discutir, sobre todo con Gilberto, de cómo le podemos hacer para reducir ese, eh, o sea, hay soluciones más prácticas, más concretas. O sea, quizá podemos acelerar estos procesos, ¿no? Por eso al final digo, bueno, hagamos cosas prácticas que se traduzcan en cosas muy simples que quizá para muchos de ustedes no tiene sentido. Gracias. Espero que hoy sí, más o menos, le peguen algo. Pues mira, digo, tampoco es algo personal, responder los planteamientos y críticas que haces, porque son las críticas que mucha gente hace al marxismo y a los marxistas. Entonces, en ese sentido, pues para eso es esta charla y estas dinámicas son precisamente para que salga eso, ¿no? O sea, el marxismo nunca se ha planteado hablarle al espejo nada más, ¿no? Sino precisamente ver las críticas de izquierda y de derecha y responderles. Por eso es precisamente la cuestión del oportunismo y del sectarismo, porque precisamente vienen de estas desviaciones que empiezan como desviaciones ideológicas y se vuelven desviaciones prácticas. Entonces, lo que a veces se plantea como una cuestión teórica o polémica, pues puede generar una diferenciación entre las posiciones prácticas. Entonces, pero de nuevo veo esta parte de la temporalidad de los procesos. O sea, Marx no estableció ningún proceso histórico en el sentido de que vaya a ocurrir tal cual, o sea, que vaya a ocurrir de una determinada manera. Lo que él determinó fueron las tendencias a gran escala del desarrollo capitalista e histórico. Yo creo que en principio hay que empezar por comprender esto. O sea, la sociedad como está conformada y como se fue conformando a través de la historia, encierra determinadas fuerzas sociales y productivas. Y estas tienden a un cierto desarrollo dentro de ciertos marcos. Entonces, al desarrollarse así, se pueden predecir ciertas tendencias y ciertos procesos y necesidades, pero no quiere decir que esos procesos vayan a ocurrir tal cual, o que no haya efectos que distorsionen, o haya tendencias nuevas que surjan, que pueden transformar esos procesos. Es decir, no se trata de acelerar o hacer más lentos los procesos. O sea, eso no se trata de eso. En todo caso, lo que acelera los procesos son las revoluciones. Lo que hacen los revolucionarios es propiciar las condiciones para esas revoluciones. O sea, colaborar digamos, en empujar los procesos en ese sentido. No acelerarla, porque si vamos a las tendencias natural del capitalismo y le quitamos o pudiéramos aplastar todas las revoluciones, pues lo que va a pasar es que sigue desarrollándose el capitalismo, o sea, sigue bajo sus propias condiciones, generando más y más capitalismo, pero al mismo tiempo consumiendo la ecología y al ser humano, entonces pues puede generar un escenario de estancamiento, no lo sabemos. Entonces, no se trata como, pues hoy decidí acelerar el proceso revolucionario, voy a ver qué puedo cambiarle. O sea, no, más bien es determinar el momento de las masas y fomentar todas aquellas tendencias revolucionarias que están dentro del proceso de las masas, o sea, de dónde se están moviendo las masas humanas. La revolución, podríamos decir de manera, o sea, a lo mejor para ponerlo en una forma discursiva, no las hacen ni las masas solas, ni las vanguardias solas. Es cuando la vanguardia encuentra a la masa. Entonces, no es sencillo que las vanguardias encuentren a las masas, ni que las masas encuentren a sus vanguardias, y que logren una armonía que permita
pues ahora sí que romper la dinámica del régimen dominante y volcarlo en una revolución. Eso se puede discutir, ¿no? A lo mejor en muchas pláticas. Y de hecho lo estamos haciendo también hoy. Es parte de la discusión de. Entonces, si le estamos buscando así como pequeños procesos prácticos que nos den resultados rápidos, que cambien el capitalismo, que aceleren el proceso, no lo vamos a encontrar. O sea, el proceso es cómo hacer que las masas avancen en ese sentido revolucionario, encuentren a sus vanguardias, armonicen con ellas y empujen un proceso revolucionario. Esa es la gran cuestión y la gran pregunta. Y ese proceso revolucionario será revolucionario en la calidad de que va en marcha en el sentido de expropiar a los propietarios y lograr un control de los trabajadores sobre los medios de producción y sobre la política, o sea, con un Estado nuevo, un Estado propio. Por eso las medidas prácticas que estamos haciendo aquí, pues son en el sentido político. A lo mejor eso puede chocar, ¿no? Y puedes decir, bueno, creo que tú nos lo has dicho muchas veces, o sea, no hace nada, se la pasan discutiendo la teoría, hoy tampoco avanzamos, pues hoy avanzamos mucho porque estamos terminando todas estas cuestiones. Esto es parte de la lucha. Y no se trata, y Marx nunca lo vio así, de, pues me siento a esperar a que las masas, pues lleven a la revolución o que la economía o cualquier cosa, pues ya, llevaron al proceso a tal punto y pues yo nada más me siento a esperar y en el momento en que ya va a estudiar la revolución, pues ya ahí voy. Pues nunca fue así, o sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? O sea, el proceso revolucionario se produce, digamos, en este marco, ¿no? Repito, digo, lo hemos comentado antes, es cuando las masas avanzan en un sentido revolucionario y encuentran y armonizan con sus vanguardias, sus líderes naturales, y avanzan juntos en un proceso revolucionario para derrocar, ojo, derrocar al capital y este, conquistar la política y los medios de producción, conquistar el Estado y los medios de producción. Pero en el marco, o sea, todo lo que puede ocurrir en este proceso entre el avance de las masas, su dinámica y su armonización con las vanguardias, pueden ocurrir muchas cosas. O sea, puede haber N cantidad de huelgas, puede haber muchos procesos cívicos, mucha formación de círculos de estudio, organización y destrucción de partidos políticos, creación de medios de difusión de la teoría revolucionaria. Todo esto se va sumando y se va encaminando. Si avanza en la dirección adecuada, pues puede ocurrir, ¿no? Pero no hay garantías, la única garantía es que el trabajo que se hace en ese sentido, pues sea fructífero, ¿no? Que sea correcto, que sea un avance. Entonces, pues yo no le veo la confusión, o no sé, si no ha habido una explicación, pues hay pues muchas formas de determinarlo, ¿no? O sea, pero tampoco nos vamos a prolongar mucho, discutiendo el punto, pero pues ahora sí que es una parte de explicar todo esto, pues es importante, ¿no? No solamente los que estamos aquí en esta discusión, sino también bueno, quienes nos están escuchando y pues generar futuras discusiones. Y que, y bueno, pues, por ejemplo, no nos lo inventamos aquí, ¿no? O sea, si se revisa la teoría sin hacerlo de una manera, si no vemos a Marx como un filósofo más o un economista más, si enfocamos su trabajo con medios realmente dialécticos, pues todo esto sale, es aprensible, se puede comprender. O sea, pero si estamos haciendo una lectura de Marx, viéndolo como un filósofo más, como pues un añadido de otros filósofos, o alguien que pues solo dio pretextos, pues eso no lo vamos a encontrar, no vamos a ver la raíz dialéctica del marxismo, ni de Marx, ni de todos los filósofos marxistas. Te veo, Leopoldo, veo tu mano, adelante. Sí, gracias. Bueno, en cierta manera para mí es terrible esto, ¿no?
porque la línea es la parte política, en donde Marx históricamente tuvo su interpretación, pero Marx es una sumatoria histórica de todo lo que ha venido, ¿no? Todo, todo, todo. Marx tiene su razón de ser, igual que las escuelas anteriores, y dije escuelas, no sé si es la palabra correcta, porque aquí estamos hablando hasta de cómo usamos el lenguaje, ¿no? Y yo, por lo menos en mi caso, tengo muchos errores de lenguaje, pero al final vendrá una nueva forma de producción, ¿no? O sea, al final será, la última forma de producción será llegar al marxismo, qué sé yo, se presentarán otros problemas como que se están presentando. Y aquí la parte central es, digo yo, ¿de dónde he brevado el marxismo? Y yo en cierta manera soy nuevo en el marxismo, ¿no? Qué sé yo. Mi escuela del marxismo viene de 10, 14 años, y mi alimento, quizá hay gente que ustedes conocen aquí en México, ¿no? Que es cuando empiezo a descubrir el marxismo, que antes lo conocía, pero me hacía preguntas y había respuestas muy clásicas, ¿no? Que ya te las da el sistema, no profundizas, ¿no? Entonces, en mi caso, viene de que ustedes lo conocen seguramente, que ahorita está muy enfermo, de Pedro Castillo Salgado, que se proclama como un leninista. Sí, entonces, todos mis temas con él se han metido por ahí, ¿no? Y luego han venido influencias mías, por ejemplo, del grupo de Pedro Castillo, donde por ciento hay gentes conocidos mutuos de nosotros que de alguna manera están trabajando en esas líneas a nivel de periódico, ¿no? De, ¿cómo se llama? La Jornada de Oriente, y hay otros dos, sí son periódicos donde tienen su influencia, su interpretación de los hechos del marxismo y todo esto. Pero eso me abre una amplia gama, no solamente de cuatro, ahorita somos, bueno, éramos 5, de 5 personas, que en el fondo sigue siendo un monólogo, eh, y que lo que nuestros planteamientos los tenemos que abrir realmente, ¿no? Porque ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Porque hago toda una crítica, sobre todo que la hace Edgar cuando habla de los otros grupos, que sí tiene mucha razón, ¿no? En cierta parte sí, pero insisto, somos parte de ese ajo. O sea, nosotros también jugamos en ese ajo, ¿no? O sea, lo que estamos criticando, pues tenemos que reconocer que por lo menos en lo práctico y en la vista del otro, jugamos ese mismo juego. Si al final, dicho de otra manera, pues no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final es nuestra dialéctica, ¿no? Y, y ahí está el punto, porque tenemos que abrir el tema. O sea, yo lo que he hecho últimamente, pues ver corrientes del marxismo, del planteamiento de la izquierda, primeramente en México, que desde mi punto de vista estamos bien fregados. Y luego me voy a lo que es América Latina, cómo se está planteando, ¿no? Los diferentes partidos políticos, los que se dicen marxistas, y luego a nivel mundial igual vas viendo, ¿no? Si ciertas concepciones que seguramente se sostienen, pero bajo otro tipo de interpretaciones, porque hay muchos intelectuales, si revisemos, ¿no? La historia misma del marxismo en México, cómo se ha venido dando, cómo se formó el partido comunista, que ahora queremos retomarlo. Y yo digo, ay, 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 yo cuando veo estos planteamientos digo, no vamos a repetir lo mismo otra vez. Y lo he planteado así como en cortos con amigos
que también que se dicen marxistas, donde al final mi apreciación es como no hay mucha claridad. No hay mucha claridad de cómo vamos a llegar a buenos términos y que de alguna manera, en este caso, del planteamiento de Edgar y Gilberto, pues tenga sentido la formación no de un partido, ¿no? Sino un acercamiento, pero aquí viene la tarea más importante para mí es, bueno, ya está la estructura representativa y ahora, ¿cómo la vamos a llenar? O me da preocupación porque parece ser que vamos a seguir teniendo el camino gradualista, ir atrás en lugar de ser eh, boca de ratón, seguiremos siendo cola de león, ¿no? Se los comento porque es mi escuela, ¿no? Mi escuela es Pedro Castillo, gentes, he conocido gentes con toda la escuela que viene con Pedro Castillo, todos los que estuvieron en la cárcel, todos los planteamientos que ellos que tienen, lo siguen teniendo. Ahora están medios preocupados, como diciendo, porque sí están viendo de que se quiere formar algo diferente, ¿no? Y primeramente, pues hay que darle voces a muchas gentes que están ahí y que seguramente están aportando cosas importantes, ¿no? Entonces hay que tener, y uso la palabra, tener la humildad ideológica de poder sumar y entender qué es lo que se está planteando, ¿no? Y que, pues hasta que nos superen, ¿no? Nosotros no tenemos la verdad. Por ahí lo meto, pero para tratar sobre todo de que tenga sentido, ¿no? Gracias. Bueno, aquí también hay que ser claros. O sea, si tú dices no al partido, pues es una posición. O sea, ni modo que nadie te va a decir que tengas una posición diferente a la que tienes. Si dices otra manera, yo creo que ahí está más bien la cuestión. Tienes que decirnos cuál es la manera, según tú. Porque, digamos, la posición del partido marxista es una posición clara. Y ojo, no hay que confundir, la visión del partido marxista no tiene nada que ver con los partidos políticos que ha habido históricamente en México. Ni siquiera el Partido Comunista Mexicano, que tomó un cierto modelo del Partido Comunista Ruso. La idea del Partido Comunista de Marx a los últimos clásicos es una organización de masas democrática y centralista. Esa es, digamos, la condición fundamental. Más allá de eso, hay muchas formas en que se puede organizar, pero pues yo creo que en estas intervenciones más bien sería importante que nos comentaras o nos compartieras realmente cuál es tu idea, que sí, de lo que sí, porque por lo visto pues, no es el partido político. Entonces, otro tipo de organización ya suena un poco como tratar de inventarse algo pues, de la nada, ¿no? O sea, o tratar de pues, imaginar, ¿no? Más que de construir algo real, eficaz, efectivo. Pero bueno, esa es la cuestión. ¿Tú cómo ves, Edgar? Digo ya para ir también cerrando, ir preparando comentarios finales. A lo mejor todavía Leopoldo quiere comentar algo. Adelante, Edgar. Bueno, entonces ya nomás cierro el tema, ¿no? Lo único que estoy proponiendo, y si me lo pones a esas alturas, pues va, primeramente yo no niego el partido, no lo niego. Lo que sí niego es el uso que se le da al partido, ¿sí? En base a lo que tú acabas de decir, que tiene que ser, usaste dos términos, que tiene que ser de masas y usaste algo ahí. Y luego dices cuando hablas de, por ejemplo, que el partido mexicano es un partido que más bien, ¿cómo se llama este personaje? Ruso.
Dice, por ahí nos fuimos, Stalin, ¿no? Stalinista. Bueno, entonces reconozcamos que el planteamiento que estamos haciendo, o sea, nuestro partido, ¿a qué partido se parece? ¿Al italiano? ¿Al chino? ¿O al mexicano? ¿O a una nueva creación? Y entonces en esa línea yo digo, pues, trabajémoslo. Me pone la tarea que tengo que ser el ideólogo totalitario de una idea, pues a mí personalmente me queda muy largo, pero dentro de eso se pueden aportar temas. ¿Y por qué te lo comento? Porque yo veo en los diálogos, por ejemplo, de los grupos, que ahorita somos muy poquitos, pero cuando nos tocamos en temas más amplios, en esta parte me acuerdo de cómo se llama este cuate que es de allá de Nayarit, que yo personalmente lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Y mis diálogos con él ya sé cómo son, ¿no? O sea, te da, pero no te da demasiado hilo, ¿no? Al final son posturas que están ahí, que son válidas, este, pero pues vamos a construir un partido, no nada más ustedes dos o tres, o no sé cuántos, atrás de ustedes cuántas representación hay, ¿no? Representación activa y todo esto, ¿no? Siento ser parte de ustedes. No sé si ustedes no me consideren, pero yo sí los considero, ¿no? Pero tengo mi propia voz y tengo mi propia interpretación y no niego los principios que acaba de tocar Gilberto, esos dos temas no los niego, pero sí, no soy iluso, ¿no? No soy iluso. O sea, al final dos, esas dos construcciones en base a eso, pues tienen que dar frutos. Y repito, esos frutos quizá hay soluciones que las tenemos a la mano. Pues la gente se muere de hambre, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos Morena en su postura está haciendo, dice, primero los pobres. Que hay contradicciones muy duras y muy difíciles, como se lo dijo yo en mi momento cuando y ahorita ya es parte de la OEA, estoy hablando de, ¿cómo se llama? Yo le digo Santa Claus, se me va el nombre, que estuvo también en la Secretaría de Gobernación. O sea, cuál va a ser el papel de México en la OEA, ¿no? Frente todo a América Latina, a Latina además, ¿sí? Que debería ser México hispana. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Eh, Al final, ¿cuál es la voz que va a tener el, el Partido Comunista? ¿Y con qué se va a sostener? Gracias. Sí, gracias, Leopoldo. Pues adelante, Edgar, ya con los comentarios finales para ir cerrando. Sí, gracias Gil, pues yo creo que sí, ya vamos, concluyendo, ahorita ya nos, tendimos un poquito, hora y media, pero sí son buenas estas charlas, ¿no? La idea de estas charlas es que sean así flexibles y poder un poquito hablar de distintos, temas. A mí lo que me llama un poquito la atención de lo que decía el compañero Leopoldo, ¿no? Que decía que Marx tiene su interpretación. Y me parece que si nosotros asumimos que es la interpretación de Marx, ¿no? Entramos en el terreno del subjetivismo, ¿no? O sea, de yo tengo mi idea, tú tienes tu idea, y Marx tuvo su idea, ¿no? De cómo cambiar el mundo. Pero entonces ahí no estaríamos reconociendo la parte objetiva en la que se basó Marx, ¿no? O sea, finalmente la idea de Marx está basada en cuestiones objetivas. O sea, la cuestión de la explotación del trabajo asalariado es una cuestión objetiva. El desarrollo del capitalismo es una cuestión objetiva. O sea, hay muchas cuestiones que no nomás es una opinión de Marx. O sea, Marx se basa precisamente en cuestiones objetivas. Y aquí ya quizá no me quiero dedicar mucho al terreno filosófico,
pero pues el mismo Marx lo planteaba, ¿no? El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino práctico. O sea, nosotros podemos estar deblayando si el vaso está medio vacío, medio lleno. Eso dicen que es una cuestión de enfoque. Eso se llama subjetivismo. Sin embargo, lo que sí podemos determinar es que el vaso está a la mitad. O sea, eso sí lo podemos medir y eso es una cuestión objetiva. Ahora, la cuestión a que se refiere Marx de que no es un problema teórico, sino práctico, el por qué quieres tener esa verdad objetiva, es para qué la vas a usar. O sea, y en el caso de los marxistas, pues el caso del marxismo no es para entrar a clubes literarios, de estar discutiendo con eruditos. La idea de buscar esa verdad objetiva del marxismo es para transformar la realidad. Perdón, es para transformar la realidad. Esa es la actividad práctica que tiene el marxismo. Entonces, si nosotros vamos a estar teorizando, debrayando, pues es evidente que nunca vamos a encontrar la verdad objetiva. Nunca. Y podemos estar discute y discute y discute y nunca vamos a encontrar la verdad objetiva. Pero la verdad objetiva está ahí. Y el marxismo ya expuso precisamente las leyes del capitalismo y están ahí. Son leyes objetivas del desarrollo. Entonces, primero hacer esa situación, ¿no? O sea, ahí está la cuestión. No es una cuestión teórica, sino práctica, ¿no? Ahora, nosotros queremos transformar la realidad. Esa es la práctica del marxismo. Su principal objetivo es transformar esta sociedad que está toda podrida y descompuesta, que se llama capitalismo. Eso también es objetivo. Ahora la pregunta que sale es ¿cómo lo hacemos? Uno, nos podemos poner a inventar cosas, ¿no? Nos podemos tratar de transformar la sociedad en torno a nuestros deseos o a la idea que nosotros queremos de cómo debería ser la sociedad. Eso podría ser, pero eso es la parte del subjetivismo. Pero nosotros para transformar la realidad nos basamos en la ciencia. O sea, esto es como en el área de la medicina. Si nosotros queremos desarrollar una nueva vacuna del COVID, por ejemplo, ahorita que salió el COVID, yo no voy a partir de cero en los estudios científicos. O sea, ¿cuánto tiempo me tardaría? ¿No? E incluso para yo tener el grado de ser un científico y estudiar las medicinas, ya tuve que haber estudiado toda la teoría anterior que te dio la humanidad para entender, poder desarrollar una vacuna. No partes de cero, partes ya de todo el conocimiento científico acumulado para desarrollar una nueva vacuna que sirva para resolver problemas objetivos de la actualidad. Pues de esa misma forma, en la parte de la historia, ocurre lo mismo. O sea, los intentos que ha habido de instaurar una sociedad distinta al capitalismo, pues son esos intentos, ¿no? Intentos que a lo mejor tuvieron errores, aciertos, intentos que se han dado en varias partes del mundo, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba, Corea del Norte. Son intentos de establecer una economía distinta a la capitalista, pero todavía son intentos, ¿no? O sea, no vamos a esperar que en el primer intento se cambie al capitalismo. O sea, eso es imposible, ¿no? Yo aquí lo que vería, por ejemplo, es que la sociedad es altamente caótica. O sea, recuerden que nosotros estamos haciendo ciencia y por muy avanzado que esté la ciencia, ¿no? Pues hay cosas que todavía no puedes hacer o influir, ¿no? O sea, todavía dependen de muchas otras cosas. Se me viene a la mente la cuestión, por ejemplo, de la famosa teoría del caos, ¿no? Y el llamado efecto mariposa, ¿no? O sea, la teoría del caos te explica que vivimos en sistemas caóticos. Están los sistemas altamente caóticos, ¿no? Pero llega a haber espacios donde se acumulan ciertos cambios objetivos, que nada más basta con el efecto de el aleteo de una pequeña mariposa para que te cause una tormenta, ¿no? Eso es lo que te dice la teoría del caos, ¿no? Y el llamado efecto mariposa. El aleteo de una mariposa te puede ocasionar una lluvia al otro lado del mundo,
¿no? Lo mismo sucede en la cuestión de la sociedad humana. Marx estableció ciertas tendencias que pueden ocurrir dentro del sistema capitalista, pero ¿dónde va a estallar una revolución? No lo sabemos. Esa es la cuestión de que vivimos en sistemas caóticos, ¿no? O sea, algún detallito a lo mejor puede que genere una revolución, o hay una serie de cambios que a lo mejor ocurren y no pasa nada. Entonces, eso es lo que precisamente establece Marx, ¿no? Y eso es lo complicado de establecer una cuestión así tan cual exacta, pues es imposible. O sea, es como en el caso de la lluvia, yo recuerdo, ¿no? O sea, aunque hay aparatos y muy modernos y sofisticados, nadie te puede decir con exactitud a qué horas va a llover. O sea, todavía no se puede, porque el clima es algo tan caótico. O sea, imagínense lo mismo, pero en la sociedad humana. Es tan caótica que es imposible predecir exactamente dónde va a ser la revolución. Sin embargo, con las leyes que establece Marx, pues sí se pueden marcar tendencias, se pueden analizar ciertos parámetros objetivos. Y pues obviamente de ahí va a depender la intervención de los marxistas, ¿no? Obviamente los marxistas pues podemos intervenir y hay que influir en los acontecimientos, pero por mucho que tú quieras intervenir, ¿no? También dependes de las condiciones objetivas en las que te desarrolles. O sea, ya lo decía Marx, los hombres hacen la historia, pero no las hacen a su libre albedrío, lo hacen determinado bajo las condiciones objetivas en las cuales se desarrollan. ¿A qué me refiero con esto? O sea, dicen, es que los marxistas no hacen nada, puro discutir, pero ¿cómo podríamos influir? O sea, yo creo que si hace 20 años yo hubiera hecho el llamado a construir un partido socialista, nadie me hubiera pelado, ¿no? O sea, esa es la situación, ¿no? O un grupo de compañeros hubiéramos hecho el llamado a construir un partido socialista, nadie nos hubiera hecho caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las masas, ¿a dónde se fueron? Pues a seguir su propia dinámica, a seguir su propio grado de conciencia. Fueron a construir Morena y fueron a apoyar a López Obrador. Esas son las condiciones objetivas. ¿Y ahí qué puedes hacer los socialistas? ¿Cómo podemos acelerar ese proceso? Uno, decir que López Obrador es burgués y que Morena es burgués y que todos esos políticos son burgueses y que tarde o temprano van a traicionar, que eso fue lo que ocurrió. O la otra es intervenir en el movimiento, junto con los trabajadores, intervenir en el movimiento y explicarles paso a paso las limitaciones del programa reformista. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Y hasta ahorita apenas están abriendo las condiciones para tratar de formar organizaciones socialistas y comunistas propias. O sea, la idea del partido evidentemente es necesario, pero no estamos refiriéndonos solamente a un partido o una organización electoral, ¿no? La idea del Partido Comunista va en un sentido más amplio, va en un sentido histórico, como ya lo decía Gil, en un sentido de masas, ¿no? Con una cuestión democrática centralizada. O sea, que 30 personas se reúnan y se autoproclamen Partido Comunista, en verdad es risorio, compañeros. Es todavía risorio de las etapas, bastante, de los pequeños pasos que apenas está dando el movimiento. O sea, un partido comunista, pues ese es un partido amplio de masas, que las propias masas proclamen ese partido, que lo construyan, ¿no? No nomás es juntarse 30 personas y un perro y proclamarse partido. Pues eso no, así no se va a construir. Entonces, yo creo que esas son parte precisamente de las tareas que estamos realizando. Y ahorita, por ejemplo, pues nosotros muchas veces estuvimos con lo de Morena Socialista, pero ahorita ya estamos dando un paso con lo de la Agrupación Política Nacional de Movimiento del Socialismo Democrático, que es lo que decía el compañero Leopoldo, ¿no? ¿Cuántos somos? Pues la verdad no lo sé cuántos seamos. La única forma de saber cuántos somos, pues es metiéndonos a la actividad práctica. Ahí, por ejemplo, en la cuestión de la agrupación política, ahí nos va a decir cuántas firmas, cuál es como un termómetro, ¿no?
nos va a decir más o menos cuánto mide nuestra influencia en el movimiento, cuántas firmas recolectamos, cuántos compañeros se registraron como auxiliares, todo eso lo podemos medir, quién sí quiso entrarle y quién no quiso entrarle, o sea, quién nada más se quedó en las discusiones teóricas y quién se metió al trabajo práctico. La agrupación política nos va a dar todos esos indicadores, pero apenas se está construyendo y apenas se va a hacer el trabajo junto con otras organizaciones que también están haciendo lo mismo, porque sería muy infantil o muy sectario precisamente lo del tema, decir que nosotros tenemos la verdad absoluta del marxismo. O sea, eso no es posible. El marxismo tiene que entrar en un proceso de discusión, tanto en México como en todo el mundo, precisamente de revalorar qué entendemos como marxismo, hacia dónde va el marxismo, cuáles son las estrategias, ¿no? Y ese es precisamente el objetivo de dar la batalla contra estas tendencias sectarias, ¿no? De que no que cada quien se case con su marxismo y que cada quien construya como pueda, eso ¿no? Entonces eso precisamente es lo que ha limitado que se construya una fuerza real de marxismo, ¿no? Pero bueno, yo la dejaría ahí en ese sentido, no hay que tenerle miedo a la cuestión teórica, ¿no? Los que tienen miedo a la cuestión teórica son los reformistas, esas personas no se meten a la cuestión teórica de análisis del capitalismo, pero porque hay un objetivo detrás, ¿no? Detrás de ellos viven cómodamente dentro del sistema capitalista, ¿no? O sea, se han adaptado y si no, pues se van a adaptar, ¿no? Como en el caso que ha ocurrido dentro de Morena. Muchos tienden al oportunismo precisamente porque no se meten en la cuestión teórica. Entonces no hay que tenerle miedo a la teoría, pero al mismo tiempo en la teoría no hay que enfrascarnos en la cuestión teórica nada más, ¿no? Porque tiene el riesgo del sectarismo y del dogmatismo. Lo tienes que llevar también a la cuestión práctica, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Ya nada más para cerrar, esto suele ser difícil, ¿no? Porque muchas veces para entender todo el contexto tenemos que hacer un trabajo que se llama abstracción, un trabajo mental que se llama abstracción. Es decir, nos vamos abstrayendo, ¿no? Nos vamos como extrayendo del mundo, así como viéndolo desde arriba todo, viendo todo para poder hacer el análisis, ¿no? Completo. Esto es como ser un tipo director técnico de un equipo de fútbol, pues lo tienes que ver desde fuera, ¿no? Para observar todo en su conjunto. Pero aquí lo curiosamente difícil es que aunque hacemos en un primer ejercicio un trabajo de abstracción, pues nosotros no somos ajenos a la lucha de clases, nosotros somos parte de la lucha de clases, o sea, somos como una especie de director técnico y al mismo tiempo jugadores, ¿no? Reales ahí en el campo. Entonces, esto es lo que suele ser muy complicado, porque para hacer la teoría necesitas hacer estos ejercicios de abstracción, ¿no? Situarnos para ver el contexto desde arriba, ver todo el panorama amplio, ¿no? Histórico, pero al mismo tiempo, pues también somos personas partícipes de esa lucha de clases, de ese juego. O sea, también estamos adentro del juego y estar adentro del juego a veces te limita a ver todo el panorama. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? El tener ese grado de abstracción y al mismo tiempo entender que somos también jugadores, ¿no? Reales, ¿no? Y eso es lo que, la parte que te lleva, pues real, ¿no? Del marxismo, ¿no? Finalmente, como Engel también lo decía, o sea, pues gris es la teoría, pero pues verde, ¿no? Verde es el árbol de la vida, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, pues ahí están, yo creo que muchas de las respuestas. Yo en lo particular creo que necesitamos entrar ya en la parte de construir un partido socialista, sin tener una posición sectaria hacia Morena, pero pues tampoco de una posición de subordinación, ¿no? Me parece que hay que buscar también ese equilibrio y pues no queda de otra más que meterse, ¿no? a la práctica, ¿no? Ahí finalmente lo que decía Marx, otra vez vuelvo a retomar lo de las tesis de Feuerbach. Créanme que ahí en esas tesis habla muchas cuestiones filosóficas de teoría y práctica, pero finalmente es en la práctica donde se muestra la superioridad de una teoría, ¿no? Ahí es la única forma, ¿no? En la cuestión práctica.
Entonces el hecho de que el marxismo o que los marxistas hayamos sido una pequeña minoría dentro de la lucha de clases, pues también se debe a condiciones objetivas, ¿no? Del desarrollo, ¿no? O sea, la caída de la Unión Soviética fue un golpe al marxismo, pero fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, que ha llevado décadas al movimiento marxista a reponernos de ese golpe, ¿no? Pero pues no hay alternativa dentro del capitalismo, o sea, poco a poco se va a ir, la gente va a ir buscando respuestas y la única respuesta pues es la que te da el marxismo, ¿no? Pero bueno, yo la dejo ahí ya para concluir. Sí, gracias Edgar, y bueno, pues ya vamos cerrando esta conversación del día de hoy. Entonces no nos queda más que recordar a quienes nos escuchan que pues depositen sus comentarios, sigan nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en X, Morena Socialista y morenasocialista.org.mx. Nos esperamos la siguiente semana con otra Oye, un conversación. detalle, y espero la participación de Juan Carlos de Rancho Cinco Hermanos, que se me olvidó su nombre, ya sé quién es, para que se Sí, enriquezca más esto. todos están invitados a participar y los micrófonos están abiertos para quien nos acompañen. Pues sí, claro, y así eso esperamos y los esperamos la siguiente semana. Pues muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos. Hasta luego, buenas noches.